Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén pasándola ahí en casa con la bendición del Señor. Sabemos que muchos de nosotros cada vez más cerca y algunos hasta allá, algunos miembros de la iglesia han estado saliendo positivo en las pruebas del COVID. Y bueno, tenemos que seguirnos resguardando, siguiendo las instrucciones que nos dan las autoridades. Es importante cumplir con todo eso, ¿no? Y para los que están ya sufriendo síntomas, etcétera, y gente que ya está afectada realmente con síntomas no solamente leves sino graves, pues antes de empezar el mensaje, vamos a empezar con una oración pidiéndole a Dios que traiga sanidad, ¿verdad? Su palabra dice que invocaron a Dios, los salmos habla que invocaron a Dios en la angustia, aún en la enfermedad, aún desde sus camas. Dice ahí que alaben a Dios desde sus camas también. Y Dios trae su respuesta, En algunos es sanidad inmediata, en otros se tarda. Dios trae respuesta siempre. Entonces vamos a empezar con una oración. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado el valioso recurso de la oración a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros, y apelamos a lo que Jesucristo hizo para poder venir a presentarnos delante de ti con estas peticiones de necesidades. Señor, especialmente por las personas que están sufriendo ya afectados por lo del virus del COVID. Te pedimos que tú traigas sanidad, que tú traigas fortaleza en esas familias, Señor. En el nombre de Jesús enviamos tus palabras de bendición. Hacemos las declaraciones de tu palabra, de que en Jesucristo hay sanidad, en Jesucristo hay bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con la palabra y vamos a ver en esta mañana tal vez cosas que mucha gente se está preguntando, porque ya se ha hecho muy pesado esta situación para muchos, tantos meses ya encerrados, gente tal vez enferma, gente sin trabajo, gente con conflictos intrafamiliares ahí. Y muchos hemos llegado a pensar que, de hecho, voy a leer exactamente como el salmista David, el rey David, lo expresó, en una de sus canciones, de sus salmos, ¿verdad? Y dice una pregunta, dice: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Y de hecho ese es el título del mensaje, ¿verdad? Donde vemos que llega al punto de la aflicción, que es tan difícil, tan prolongada, que empiezan a pasar por nuestra mente ideas, pensamientos, como preguntas, cuestionamientos, como el rey David, que dice: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Porque está sufriendo bastante con diferentes situaciones difíciles. Algunas personas que, por ejemplo, ahorita que hemos estado repartiendo despensas y le estamos diciendo a las personas que vienen, ¿tiene alguna necesidad de oración? Y hay familias que tienen problemas sobre problemas sobre problemas y más problemas, y uno encima del otro, y que aparte de que parecen que no se terminan, es uno sobre otro. Cada vez se va haciendo la carga más pesada. No es de que ya pasé uno y ya ya lo he hecho para un lado, ya lo resolví y ahora el que sigue. No, es uno sobre otro sobre otro, y cosas muy muy difíciles que mucha gente está pasando. Y vienen cuestionamientos como este que decía el David: ¿se ha olvidado Dios, el rey David, se ha olvidado Dios de tener misericordia? Y pues vamos a ver qué dice la palabra. La misma Biblia nos va a dar la respuesta, si es cierto que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque, pues, por ejemplo, el domingo pasado Luis nos compartía acerca de que algunas personas piensan que porque les dio el virus es que Dios no está con ellos, ¿verdad?
y traemos detrás de nuestra cabeza el concepto de decir, si no me pasa nada malo es que Dios está conmigo, y si me pasa algo malo, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué no permitió que por qué no me cuidó? ¿Por qué no pasé este problema sin que me tocara nada de la enfermedad o la cuestión económica, etcétera? Entonces, veíamos que Dios, la palabra nos enseña que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Y vamos a pasar por cosas muy buenas, y esas es fácil de discernir, fácil de asimilar, que Dios nos está ayudando. Pero cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es difícil asimilar que Dios también está ahí, ayudándonos y guardándonos y protegiéndonos aún en las situaciones difíciles. Hay un pasaje en el Apocalipsis, ya para terminar el Apocalipsis, en el capítulo 19, que es donde después de que ya empieza a describir todo lo que va a pasar en un futuro, la tribulación, las plagas, los caballos del Apocalipsis, todo lo que está diciendo que va a pasar. Y entonces llega y le dice el ángel al apóstol Juan, y le dice, todas estas cosas que te estoy revelando, pero quiero que entiendas una cosa. Y le dice, quiero que entiendas que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea, que le está diciendo, toda esta profecía que te estoy revelando de las cosas que van a venir, las cosas malas que van a venir, las tragedias que van a venir y las cosas buenas que van a venir, los que vamos a estar con el Señor, gozándonos con Él, y los que van a sufrir, dice, el espíritu de toda esta profecía es el testimonio de Jesús. O sea, está diciendo, en todo esto que va a suceder, tanto en lo bueno como en lo malo, necesitas entender que ahí está el testimonio de Jesús. Nuestro Señor Jesús está en las buenas y en las malas. Entonces ahorita como que pudiéramos decir que se han agolpado las malas, ¿verdad? Parte con las personas que platicábamos donde estamos entregando las despensas, la petición número 1 de oración era por familiares, conocidos, gente, vecinos, cercanos, que ya contagiaron el virus y a unos les ha pegado, con síntomas leves y a otros con síntomas muy duros. Esa era la petición número 1, orar por sanidad para la gente que ya les dio. Y la petición número 2 era la situación económica, por trabajo. Entonces, si entendemos ahí en el Apocalipsis donde dice el espíritu de estas cosas que te estoy revelando del futuro, que son cosas, hay unas cosas que revela que van a ser de mucho sufrimiento y otras cosas que revela que van a ser de mucha alegría y mucha bendición y mucho gozo. Dice, en estas te estoy diciendo, lo que quiero resaltar no son las cosas que van a pasar. Lo que quiero resaltar es que en las cosas que van a pasar está el testimonio de Jesús. O sea, Jesús está ahí en medio de ellas. Ya sea que tengamos que pasar por cosas difíciles o por cosas de tan bendición, alegres que todos las deseamos, es indistinto. En las dos está el testimonio del Señor Jesús. Dice, el espíritu de lo que te estoy revelando es que ahí está Jesús, el testimonio de Jesús. Entonces, volviendo al tema de que ha olvidado Dios el tener misericordia, pues la respuesta de la palabra es que no se ha olvidado. Nosotros nos preguntamos eso, nosotros podemos llegar a tener esas dudas, pero tenemos que regresar a la revelación de su palabra que nos aclare y nos diga, donde vamos a ver que no es así, que Dios nunca se ha olvidado ni se olvidará de tener misericordia. Y vamos a ver un pasaje que está en el Salmo 77. Vamos a ver el Salmo 77 del versículo 1 al 15. Salmo 77 del 1 al 15, y dice la palabra:
Con mi voz clamé al Señor, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea, está diciendo cómo está el acumulado de situaciones difíciles o la gravedad de situaciones difíciles, que está diciendo me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea, la parte más profunda, el interior de este hombre, dice desmayaba mi espíritu. O sea, lo más interno de mi ser ya no puede, se está desmayando. 7. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Estaba leyendo el versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. 4. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y esto es lo que su espíritu inquiría, o sea, lo que él se cuestionaba. 7. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Entonces, cuando este hombre se está cuestionando, ya a Dios se le acabó la misericordia, ha olvidado Dios el tener misericordia, está diciendo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a recordar en el pasado lo que Dios ha hecho conmigo. Y entonces empezamos a traer de atrás testimonio personal de cómo Dios nos ha ayudado en otras situaciones. Y trayendo de atrás las acciones de la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que asumir y decir, lo va a seguir haciendo ahorita y lo va a seguir haciendo en el futuro. Dice, ¿cómo contestó él la pregunta? Decir, ¿será que Dios ya no se interesa por nosotros? ¿Será que Dios ya se olvidó de nosotros? Dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a recordar y voy a decir, ¿será que Dios se olvidó conmigo? Y trae a la memoria aquella situación en la que Dios te salvó, en la que Dios te sacó de alguna situación difícil. Y esa es la respuesta. La respuesta es no, mira cómo Dios ya te lo ha demostrado en el pasado y lo va a seguir demostrando. Se les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Lo van a poner aquí en la pantalla, lo van a poner, le va a aparecer aquí en su pantalla. Y es el Salmo 77 del 11 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? 14. Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Entonces aquí una de las cosas que vamos a ver como punto número 1 con este pasaje, es que en la debilidad, cuando estemos pasando por esa situación difícil, porque muchos pasamos por situaciones difíciles pero con fortaleza,
entramos fortalecidos a la situación difícil y entramos de frente y con la fortaleza de Dios y todo, pero hay veces en que esa situación difícil se alarga, se complica, empeora y ya no entramos con fortaleza, estamos en debilidad. Y entrar débiles es como cuando a alguien le pega una gripa, cuando está débil, cuando sus defensas están abajo. Es muy distinto los síntomas que pasa una persona cuando está baja sus defensas y le agarra, por decir algo, una gripa, a uno que está bien, que está fortalecido, sus defensas están así. Es diferente, lo pasa con síntomas muy ligeros, no pasa nada, y el otro está tirado en la cama, tal vez con calentura, se siente muy mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos en debilidad, y en la debilidad nos llegan este tipo de problemas, dirían en comentarios, en dichos mexicanos, dirían lloviendo sobre mojado. Cuando está pasando eso, una de las cosas en la debilidad es meditar en Dios. El salmista aquí está diciendo, todo me estaba saliendo mal, me estaban buscando para matarme, etcétera, etcétera, y yo meditaba en ti. De repente llegaba, dice, mi espíritu desmayaba y me cuestionaba, ¿qué acaso Dios ya no me va a ayudar? ¿Qué acaso Dios ya cerró sus misericordias para siempre? Y dice, entonces meditaba y me acordaba de lo que tú hiciste, de lo que tú has hecho, de tus maravillas. Y empezaba a ver el testimonio mío personal de mi pasado y el testimonio de otros y el testimonio de otros en las Escrituras, donde la mano de Dios no se ha cortado. Vamos a ver otro pasaje, es otro salmo, Salmo 119, versículos 49 al 52. Salmo 119 del 49 al 52 y dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. O sea, está meditando. Y aquí está diciendo, tú me diste una palabra, Señor, y en ella, de ahí me estoy agarrando. Y el Señor nos ha dado palabra. Tenemos toda la Escritura y algunos en lo personal, pasajes de la Biblia que hemos visto cómo nos han hecho mella, como que si dijéramos, pareciera que Dios me lo está diciendo nomás a mí, esto. Y estamos recibiendo eso y de ahí nos agarramos. Y entonces está diciendo, eso que tú dijiste, tu palabra, dice, es mi consuelo en mi aflicción. Dice, porque tu dicho me ha vivificado. El 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Estar meditando en el Señor. En la debilidad, ponte a meditar en el Señor. Porque desgraciadamente, en la debilidad es cuando más nos ponemos a meditar, pero en el miedo, en el temor, en las cosas que pueden suceder mal. ¿Y qué me va a pasar acá? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Y empezamos a tener miedo. Y la respuesta de la Escritura es, en la debilidad, no te pongas a estar viendo videos de YouTube, no te pongas a estar viendo mensajes de WhatsApp que te dicen que fulano, que le pasó esto y que le pasó lo otro, y todas esas que se hacen, mensajes que se hacen virales y todo eso. No te pongas a ver eso. Tengo que decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Tenemos gente, a veces nosotros participamos de eso y estamos compartiendo que me dijeron y que un tío de la prima del vecino, del tío del abuelo, del otro, del vecino, del ranchero que estaba allá y que vino y que se fue y que viajó de Europa para acá, es un conocido de él. Dijo esto. Y lo tomamos como bueno y esa nos está metiendo más temor. Y aquí el salmista está diciendo, esa palabra que tú me diste, Señor, ha sido mi consuelo en la aflicción. Me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. Vamos a ver cómo dice ese mismo Salmo 119,
del versículo 49 y 50. Salmo 119, versículos 49 y 50 de la Nueva Traducción Viviente dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Dice, tu promesa, Señor, renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. En lugar de estar perdiendo el tiempo, y tengo que decirlo así con todas sus letras, perdiendo el tiempo en esas necedades, sabiendo que estamos pasando con la debilidad, todavía estamos dándole más peso a las cosas que nos debilitan más. Y aquí el salmista está diciendo, no, tu promesa, tu palabra, estoy recordando y releyendo tu promesa y tus promesas y tu palabra la estoy releyendo y releyendo. Esas renuevan mis fuerzas. Hablábamos de que es muy distinto hablábamos de una gripa fortalecidos o debilitados. Y en la debilidad está diciendo, lo que me fortalece es tu promesa, es tu palabra. Me consuela en todas mis dificultades. Entonces, en la debilidad medita en el Señor. En la debilidad escucha lo que Dios tiene que decirte. Tristemente, muchos de nosotros, y ahorita más en este tiempo de encierro, que no podemos tal vez comunicarnos con mucha gente y tenemos mucho tiempo libre, entre comillas, lo estamos dedicando a estar oyendo otras voces. Lo que dijo el experto de no sé qué, lo que dijo el otro experto de no sé qué, y el otro que según él es experto y dijo no sé qué, y vemos en el Facebook y todo el mundo se pone una bata de doctor y todo el mundo opina, y todo el mundo dice, yo no estoy en contra de ver las cuestiones científicas y médicas. Yo tengo la bendición de el hermano de mi esposa, mi cuñado, es médico y muy estudiado. Y cuando pasan todas esas cosas que me meten ruido, tengo la bendición de ir y le hablo, oye cuñado, me topé con esto, dame tu opinión. Y te puedo decir que el 99% de las ocasiones es puro churro, cuñado, no le hagas caso. Son puras piñas, no le hagas caso, nada de eso está comprobado, etcétera, etcétera. Pero muchos no tenemos ese acceso a personal calificado que nos dé su opinión. Y lo peor del caso es que otros que sí lo tienen, ni siquiera lo quieren obtener esa opinión. Entonces, pero todas esas cosas, todas esas voces las estamos escuchando. Y la única voz que es lo suficientemente fuerte y profunda para fortalecernos, que es el buen alimento, la buena nutrición de nuestro interior, que es la voz de Dios, esa no la estamos oyendo. Te voy a decir algo para que puedas hacer una prueba de tiempo. Si ahorita dijeras de todas las horas de la semana, ahora que estamos encerrados, que estamos en encierro y que no podemos salir en muchas cosas y todo eso, ¿cuántas horas de la semana la dedicamos a oír la voz de Dios a través de su palabra comparado con todas las demás voces? Haz una evaluación, saca tú tus porcentajes y di, bueno, de todas las horas del día que estoy despierto, ¿cuántas horas le dedico a investigar o estar viendo mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y estar oyendo opiniones de otras personas? ¿Y cuánto tiempo le dedico a la semana a estar oyendo la opinión de Dios, las instrucciones de Dios en la semana? Y saca tú tu porcentaje, ¿verdad? Y al ver ese porcentaje comparado uno con otro, pues nos debe dar un indicador de por qué tanta debilidad, ¿verdad? ¿Por qué tanto estrés? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta locura? Hay un pasaje en la Escritura que le dice, Señor, tú eres el único que puedes hacer que tu pueblo no se vuelvan a la locura.
Entonces, escuchar al Señor. Y fíjense, vamos a ver un pasaje en el libro de Daniel, cómo nos revela aquí que escuchar la voz de Dios le trajo fortaleza en la debilidad. Fortaleza en la debilidad. Dice Daniel 10, del 17 al 19. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? O sea, está hablando que Daniel, humillándose delante del Señor, le dice: ¿cómo, Señor, yo voy a hablar contigo? Dice: porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Entonces estaba pasando que vio esa revelación, Daniel, esa estatua, todo lo que le estaba revelando, y por dentro se llenó de frustración, se llenó de temor, de espanto, dice ahí. Y entonces dice, estaba así que se quedó sin aliento. Y dice el 18, y aquel que tenía semejanza de hombre, o sea, está hablando, está haciendo referencia al Señor Jesucristo, dice: me tocó otra vez y me fortaleció. Vino la mano del Señor Jesús, nos lo tocó, nos toca a nosotros y nos fortalece. 19, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y aquí viene lo más importante de lo que vamos a mencionar ahorita. Y mientras él me hablaba, lo voy a repetir eso, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Por eso no nos debe de sorprender tanta debilidad para enfrentar todas las cosas. Todas las cosas las enfrentamos en debilidad, porque oímos todas las voces menos la voz del que nos fortalece. Y aquí el profeta Daniel, que era un jovencito, vamos a llamarle así, secuestrado de sus padres, se lo habían quitado a sus padres, se lo habían llevado a otra nación, a aprender otro lenguaje, otra cultura. Una situación muy difícil para este jovencito. Y aparte tiene esas visiones que Dios le daba y esas revelaciones que lo dejaban aturdido. Y dice: pero cuando hablaba con el Señor me fortalecía. En una situación bien difícil y muchachito. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 19, dice de esta manera: no tengas miedo, le dijo el Señor, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. La voz de Dios. En la debilidad, escucha la voz de Dios. Entonces llevamos dos. En la debilidad, medita en el Señor. En la debilidad, escucha al Señor. En la debilidad, llénate de su espíritu. La Biblia nos habla y nos da una instrucción de que nosotros podemos hacer disciplinas en el Señor para llenarnos de su espíritu. Sí nos habla la Biblia de eso. Habla la Biblia de que hay un bautismo, hay una llenura que viene de Él. Pero ya cuando estamos en su camino, nos está diciendo: tú llénate del Señor. Dice: no te embriagues con vino, antes sé lleno del Espíritu Santo. Entonces nos da la instrucción de tal manera que podemos entender que implica de nosotros también acción, disposición, diseño, impulso, trabajo, para estar en esa constante llenura del Señor. Y vamos a ver en la carta de los Efesios, capítulo 3, del versículo 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí empieza: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, en la debilidad, está diciendo Pablo: yo estoy orando por ustedes para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria esto:
el ser fortalecidos en su hombre interior por su espíritu. 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí nos está hablando de que en ese momento de debilidad es llenarnos de su Espíritu Santo. Y aquí Pablo está diciendo, él como pastor, apóstol de esa iglesia, está diciendo, yo le estoy pidiendo al Señor que los llene conforme a las riquezas de su gloria, del ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y dice, y los encomiendo a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que pedimos o entendemos. Entonces, cuando tú estás fortalecido, lleno de su Espíritu, no te es difícil aceptar, asimilar que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero cuando estamos en debilidad, con esas dudas, con el temor, oyendo otras voces, no meditando en el Señor, meditando en otra cosa, difícilmente vamos a tener esa certeza de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La Nueva Traducción Viviente del versículo 16, ahí mismo de Efesios 3:16, dice que Pablo está y dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Así es como Él nos fortalece. Entonces, en la debilidad nos fortalecemos en su Espíritu, nos llenamos de su Espíritu. En la debilidad, otra de las cosas es confía en sus promesas. Leímos ahorita en el Salmo, el primer Salmo que leíamos donde el salmista decía, tus promesas son las que me dan la fortaleza, en ellas me fortalezco en tus promesas. Entonces, en la debilidad confía en sus promesas. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículos del 25 al 29. Deuteronomio 33 del 25 al 29. Y dice la palabra, hierro y bronce son sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jerusún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí con esto? Estamos leyendo una de las promesas de Dios. Entonces, en la debilidad tú confía en lo que Dios ha prometido. Y una de las promesas que estamos leyendo aquí en Deuteronomio 33, está diciendo que Él cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Ahí en el versículo 26. Él cabalga sobre los cielos para tu ayuda. El 27. El eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Vamos a habitar confiados en la tierra. Vamos a ver cómo lo explica en la Nueva Traducción Viviente en el versículo 26 y 27. Deuteronomio 33,
26 y 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda a través de los cielos con majestuoso esplendor. Dice, Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda a través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Entonces, en esa debilidad donde estamos, como decía, leímos que escribió el rey David, decir, esta es tu promesa, en ella confío, ellas son mi consuelo, ellas son mi fortaleza, tu promesa en la debilidad. Es decir, Señor, tú estás prometiendo que tú nos ayudas, que tú cabalgas por el firmamento para nuestra ayuda, que tú eres el Dios eterno y eres nuestro refugio y tus brazos eternos nos sostienen. Y en eso descansamos, en la debilidad confiamos en las promesas del Señor. En Isaías 35, versículos del 1 al 8, vamos a ver también unas promesas que vienen ahí en las situaciones de debilidad. Cuando vienen las situaciones de debilidad y estamos en la debilidad, Dios da esas promesas. Cuando Dios ha dado esas promesas, es en la situación difícil y ha dado esas promesas. Entonces, en la situación difícil viene esa promesa de parte de Dios y nosotros somos fortalecidos. Cuando Dios nos da de su palabra, lo acabamos de leer en el libro de Daniel, y entonces en el tiempo de debilidad yo confío en el Señor. Dice Isaías 35 del 1 al 8. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado. O sea, esas tres maneras de describir a una persona o a unas personas es cuando estamos en debilidad. Dice, al que está con manos cansadas, al que está con rodillas endebles y al que tiene el corazón apocado. Y a veces nosotros traemos el cóctel de las tres, ¿verdad? Y estamos viviendo con las tres al mismo momento. Las manos cansadas, las rodillas endebles y el corazón apocado. Entonces el Señor está diciendo, a esos diles esto: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando Dios venga y los salva, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juntos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Entonces aquí nos está diciendo este pasaje en una profecía, y está diciendo a los débiles, a los de manos cansadas, a los de rodillas endebles, a los de corazón apocado, por favor ve y diles esto: que no teman y que se esfuercen, porque nuestro Dios viene y viene con retribución, con pago, y Dios mismo vendrá y nos salvará, dice ahí el versículo 4. Entonces, en esa debilidad confiamos en sus promesas. Aquí está una promesa clarísima, y muchos de nosotros estamos así, con el corazón apocado, con las manos débiles,
cansados, fastidiados, con cosas que se nos vienen en peligro, unas de las cuestiones económicas, otras de salud, otras de cuestiones de relaciones interpersonales en la familia. Algunos hasta ya tenemos gente cercana que falleció por las cuestiones del virus o por una cuestión de enfermedad, por la cuestión que sea. Y dice, esos que están así debilitados, por favor ve y diles esto. Esta es la promesa, que Dios viene y viene con retribución y pago, y Él mismo es el que los va a salvar. Entonces, en esa debilidad voy a sus promesas y me fortalezco. En la debilidad confía en las promesas de Dios. Ese mismo pasaje, Isaías 35, en la Nueva Traducción Viviente, dice del 4 al 6: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Perdón. Entonces, descansa en sus promesas, confía en sus promesas. En la debilidad, confía en las promesas de Dios. Por último, vamos a ver que en la debilidad ve el propósito de Dios. Es difícil asimilar esto que vamos a ver ahorita, este punto, de decir, en esta situación difícil que estoy pasando, poder ver que hay un propósito de Dios. En la debilidad, ve el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en todo esto que está sucediendo. El profeta Isaías le es revelado, Dios mismo le revela y le dice esto. Dice, porque mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que mis pensamientos. Dice, así como la lluvia no de la tierra no va al cielo, sino que la lluvia desciende del cielo hacia la tierra y moja la tierra y bendice la semilla que ha sido sembrada y da su fruto, dice, así es la lluvia que yo mando, la semilla que yo mando, dice, va a traer su fruto. Hay un propósito de Dios. Le pido a Dios que te dé el toque de su sabiduría para poder entender la revelación de que aún en esta situación tan difícil, tan problemática, hay un propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Otro pasaje de la Escritura dice, porque mis planes que yo tengo para ustedes, mis pensamientos que yo tengo para ustedes, son pensamientos de paz y no de mal. Hay un propósito, es decir, es que ¿por qué Dios, por qué me odia? ¿Por qué Dios está haciéndome esto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? La realidad es que no hemos entendido la revelación de la Escritura, donde dice, nos está diciendo, si tú estás pensando que yo malamente estoy haciendo esto, discúlpame, pero no me conoces. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, mis pensamientos para ti son pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces hay un propósito de Dios, aún en estas situaciones difíciles. Y el apóstol Pablo lo explica muy bien y lo entendió muy bien en una situación muy difícil que estaba pasando. Luis mencionó algo la semana pasada y está ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, fíjate cómo Dios en su sabiduría, en su misericordia me permitió tener unas revelaciones tremendas, ¿verdad? Algo fuera de serie que lo explica de esta manera, y el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Me permitió
y empieza a dar un poquito de lo que Dios le permitió ver, y dice, fue llevado al tercer cielo, donde Dios me permitió ver cosas que no les permitió al hombre expresar con palabras. Y está hablando de esa bendición, de esa revelación que Dios le dio, y luego empieza a decir en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, de esas grandes revelaciones que estaba hablando, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces está diciendo que hay un mensajero de Satanás que viene y lo está bofeteando al apóstol Pablo. Y ve y está viendo un propósito, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, y menciona cuál es ese aguijón en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí está diciendo, Dios me dio esa revelación, y tuve esa revelación tan impresionante, dice, pero para que no me ensoberbezca por esa revelación que tuve, me fue dado un aguijón en la carne. Y eso me mantiene humilde, sencillo, aterrizado. O sea, que Pablo no se creyera el superapóstol, ¿va? El que todo el mundo le debe dar pleitesía, el que todo el mundo le debe dar dinero, el que todo el mundo lo reconoce. Dice, para que no me pasara eso, dice, me fue dado un aguijón en la carne. Y lo dice, y ese aguijón duele. Es lo que está diciendo. Perdón, dice, y 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, y las 3 veces he recibido la misma respuesta. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí le está diciendo Dios, tranquilo, hay un propósito detrás de esto. 3 veces le he pedido al Señor, y las 3 veces el Señor me dice, tranquilo, hay un propósito detrás de esto. Hay un fin, hay una meta detrás de esto. Tú solamente te debes de descansar en mi gracia. Dice, porque le está diciendo ahí, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dice, ahora sí el apóstol Pablo, dice, por tanto, porque le he rogado 3 veces y el Señor me ha contestado, bástate mi gracia, y porque su poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces está diciendo, entendí que hay un propósito, y ahora en adelante me glorío, o sea, lo acepto, lo tomo como que viene de Dios, adelante, esto es del Señor, y yo corro con eso. Dice, me glorío más bien de buena gana en estas situaciones. Pero hay una palabra, una frase clave en esto para poder entender, que es en el versículo 10, que dice, por amor a Cristo me gozo en estas debilidades. Leímos ahorita en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, donde Pablo está diciendo, le estoy pidiendo al Señor que conforme a las riquezas de su gloria sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y dice, y que sean plenamente capaces de entender cuál sea la altura, la anchura, la longitud, todo del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y entonces dice Pablo, por amor a Cristo me gozo. No está diciendo las llevo abrumado, quejoso, enojado, fastidiado. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, punto número 5 es, en la debilidad ve el propósito de Dios. La Nueva Traducción Viviente
en el versículo 9 de 2 de Corintios 12. Dice, yo le pedí 3 veces al Señor, y el versículo 9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Tu respuesta no está en quitar el aguijón, tu respuesta está, mi gracia es todo lo que necesitas para pasar esa situación difícil, para vivir con esa situación difícil. Lo hemos visto muchas veces. Decimos, el amor de Dios, el fruto de Dios, la fortaleza de Dios, la paz de Dios, no es cuando se acaban los problemas. Es la fortaleza de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios en los problemas y en las situaciones difíciles. Y estamos viendo que en ese momento de debilidad estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer: meditar en el Señor, confiar en sus promesas, oír la voz de Dios, ver el propósito de Dios y confiar en sus promesas. Hay una traducción en inglés que se llama The Message, y es una traducción muy moderna, muy actualizada, y en esa me gusta mucho en el versículo 7 como dice, aunque está en inglés, y está diciendo que con esa revelación me fue dado ese aguijón en la carne. Y dice, lo dice en inglés, dice, pero de hecho la razón de que ese aguijón en la carne me haya sido dado, dice, es para empujarme a estar de rodillas. Me ha llevado a estar de rodillas, a buscar al Señor. Y déjame te hago una pregunta, porque lo estamos viendo nosotros con mucha gente, pero también estamos viendo lo opuesto con mucha gente. Pero una cosa que estamos viendo con mucha gente, que esta situación difícil que estamos viviendo ahorita nos ha llevado a caer de rodillas a buscar a Dios. Nos habíamos olvidado de Dios, nos sentíamos tan autosuficientes, tan buenos para todas las cosas, que yo no dependo de nadie, que yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera, y yo no necesito de nadie. Y nos ha llevado esta situación, este aguijón en la carne, esta situación difícil, a caer de rodillas para pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice, what he in fact did was push me to my knees. Está diciendo, lo que hizo eso es que me empujó, me llevó a estar de rodillas y buscar al Señor. Y es lo que estamos viendo con mucha gente. Nosotros también, los que ya teníamos tiempo en el Señor y nos creíamos muy cristianitos o muy buenos cristianos, ahora que se apretó el zapato, ahora sí decimos, Señor, y ahora sí lo empezamos a buscar. Y habrá otros que todavía no les aprieta tanto el zapato y todavía no quieren buscar al Señor. Dios tiene sus maneras de hacer sus cosas, pero una de las cosas que quiero resaltar aquí con esto es el propósito de Dios. Hay un propósito. No pienses que las situaciones que estamos pasando es sin propósito, que es que, pues a ver qué pasa. Hay un propósito de Dios ahí. El primero, nomás aquí que estoy resaltando, es que nos ha llevado a todos a llevar una vida de búsqueda genuina de Cristo. Nos ha llevado a caer de rodillas, como lo dice el apóstol Pablo en esta traducción en inglés de The Message, el mensaje. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Podemos concluir que en esta situación de debilidad, en esta situación de problemas, tenemos un Dios poderoso que nos ama, que nos cuida, que se describe a sí mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que nos lleva a delicados pastos, a aguas de reposo, nos lleva, nos sustenta, nos protege. Hablaba con una persona ahorita que estábamos repartiendo despensas y estábamos repartiendo unos folletos, y en esos folletos viene una explicación de cómo es que Dios a través de Cristo nos da esa bendición de su salvación y nos lleva a la cercanía con Dios a través de Cristo. Y le estábamos dando el folleto y le digo a la persona, aquí está una breve descripción de cómo Dios se encarga de mandarnos su provisión aún a pesar de nosotros.
que es Cristo. La provisión de Dios para nosotros es Cristo. Dios mandó a Cristo a morir en la cruz, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de que a nosotros no nos interesaba, que nosotros no le damos interés, no me interesa, etcétera, etcétera, no lo necesito, cualquier cosa, y aún así Dios lo mandó. Y le digo, y aún cuando le decía a la persona, no hay trabajo, Dios se encarga de que nos llegue su provisión, aún en la dificultad. Entonces, ¿qué podemos concluir en este día? Con este mensaje, ¿qué podemos concluir? Que Dios, a través de Cristo, nos dio todo lo que necesitamos. El problema es que muchos de nosotros confundimos lo que necesitamos con lo que queremos o con lo que deseamos. Y a veces nos sentimos tan frustrados porque Dios no nos da lo que queremos. Y Dios no nos promete que nos va a dar lo que queremos. Nos promete que nos va a dar lo mejor, lo que nosotros necesitamos. Y nos habla y nos dice que es Cristo. De hecho, en una de las cartas del apóstol Pedro, lo dice de esta manera. Dice, todas las cosas que se necesitan para la vida y para la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. O sea, en Cristo Jesús, todo lo que tú y yo necesitamos ya nos ha sido dado. Entonces, viene un cambio de paradigma de nuestras lógicas, de nuestra manera de pensar, donde las vamos alineando a la revelación de las Escrituras y donde empezamos a entender, por ejemplo, que de parte de Dios tenemos promesas. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que en mi debilidad tenemos que cambiar un switch en nuestra cultura, en nuestra mente, cómo hemos sido educados. Tenemos que tener un cambio para decir, lo importante no es lo que siento, lo importante es lo que sé. Porque vamos a sentir cosas tan diferentes. Cosas tan diferentes. Lo leímos en el Salmo, el primer Salmo que leímos. El salmista está diciendo, me sentía muy mal. Empezaba a dudar de todo. ¿Dónde está Dios? Mi alma, dice, mi espíritu desmayaba dentro de mí. Sus emociones, ¿verdad? Dice, pero entonces me acordé, es lo que sé. Traje a la memoria tus juicios, tus palabras fueron para mí mi fortaleza. No lo que siento. La Escritura está llena de testimonios de gente que aún a veces hasta con miedo y con temor, por lo que sabían que Dios era atrás, enfrentaron lo que tenían que enfrentar. Lo que sabemos, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Esa es mi ancla, no son mis emociones, no son mis circunstancias. Mi ancla es su palabra en cualquier situación y en cualquier emoción. Y eso es lo que nuestra cultura ha ido distorsionando, de manera que somos controlados por las emociones. Esposo y esposa que se pelean porque es que yo siento. Y el lenguaje siempre es yo siento. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes? Platicas con alguien y ¿qué sentiste cuando te dijo esto? ¿Y qué sentiste? Y puro sentir. Y la Biblia nos habla que nuestra ancla de nuestro interior no es lo que sentimos, es lo que sabemos. Leímos ahorita que decía, tus promesas son mi fortaleza y mi consuelo. No lo que siento. Lo que siento es que siento que me van a destruir. Pero lo que sé es que tú eres mi salvación. Leímos ahorita en Isaías, diles a los de corazón apocado, a los de las rodillas endebles, a los de las manos cansadas, diles, el Señor viene pronto. O sea, está diciendo, ¿qué es lo que sienten esas gentes? Se sienten muy mal.
Dice, bueno, esos que se sienten muy mal, ve y diles que confíen en esto, en esta promesa, que sepan y que descansen en la promesa, su palabra. ¿Qué podemos concluir? De acuerdo a lo que dice la palabra, que tenemos un hermano mayor, la Biblia le llama así a Jesucristo con respecto a nosotros, lo define de diferentes maneras. Lo define como nuestro hermano mayor, lo define como nuestro Señor, lo define como nuestro pastor, lo define como nuestro pan. Hay muchas definiciones que nos da de Él, pero una de ellas que nos dice, Él, Jesucristo, se compadece de ti porque pasó todo lo mismo que tú estás pasando. Y por esa razón, porque sabe lo que estás pasando, porque Él ya lo experimentó, dice, se compadece de nosotros. Así es que teniendo a una persona en los cielos, le llama el sumo sacerdote, en los cielos, a esa persona que ya experimentó lo mismo que tú y que yo, y se compadece de nosotros, dice, acércate confiadamente al trono de su gracia. Porque ahí, por ese Jesús que se compadece de nosotros, porque ya pasó lo que tú y yo estamos pasando, dice, alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Y vamos a leerlo, está ahí en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se está diciendo, a los que les está escribiendo esto, estaban por decir, ya no quiero seguir el camino de Cristo, es tanto los problemas que tengo, que ¿y dónde está Dios? O por culpa de esto me está pasando esto, por culpa de las cosas de Dios me está pasando esto. Y dice, no, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retén tu profesión. O sea, lo que profesas, tu profesión de fe, de que Cristo es el Señor, de que Él es tu ayudador, de que Él es la roca, que Él es tu pastor, que Él es tu pan, que Él es tu proveedor. Dice, retén eso, que no se te vaya. 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La conclusión que podemos llegar hoy es decir, cualquier situación que estás pasando, tenemos a alguien en los cielos que se identifica con nosotros porque ya pasó lo mismo y la venció. Y con ese corazón compasivo dice, yo te ayudo. Yo te ayudo. De hecho, una de las cosas que nos revela ahí en la carta a los Hebreos, la misma carta, hablando de Jesucristo, dice que está sentado a la diestra del Padre y por siempre está intercediendo por nosotros. Se compadece de nosotros. Dice, y podemos accesar a eso, a Él. Entonces vamos a ver cómo dice esos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Está un poco más claro. Hebreos 4, del 14 al 16 de la Nueva Traducción Viviente dice así: por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Te lo voy a repetir esa parte del versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
Esa es nuestra conclusión. Cristo Jesús se compadece de nosotros. Me gusta como dice aquí, dice, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros y las venció. Y ese es el que nos ayuda. Así es que en la debilidad fortalezcámonos en Cristo Jesús. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, que de acuerdo con lo que leímos el día de hoy, es nuestra fortaleza. Leímos del profeta Daniel, que decía, háblame, Señor, porque cuando me hablas soy fortalecido. Así, Señor, cuando recibimos de tu palabra, viene la fortaleza, viene la valentía, viene el arrojo, viene la fortaleza para seguir adelante, empujar contra las situaciones difíciles, fortalecidos con Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestras familias. Señor, queremos bendecir a cada familia que está escuchando este mensaje. Te pedimos que las palabras del Señor Jesús lleguen a los corazones de cada una de ellas y que tú traigas vida, sanidad y fortaleza, Señor. Nosotros bendecimos a cada persona, a cada familia representada en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por tu grande amor y tu grande misericordia, porque entendemos que tú no has olvidado el tener misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, pues meditemos en la palabra ahí en nuestras páginas de nuestras redes sociales y en la aplicación de la iglesia. La pueden encontrar como Oasis de Gracia en la tienda de Apple o en la tienda de Android. Ahí tenemos la aplicación en los dos, la pueden bajar, es gratuita. Ahí se están publicando los videos, los audios en el podcast de audio, y también se están publicando los bosquejos para que el que quiera de alguna manera transcribirlos los puede bajar de ahí gratuitamente. Todo lo que tenemos en nuestra aplicación y en nuestras redes sociales es gratuito, gracias a Dios. Vayan a nuestras redes sociales, ahí seguiremos dando información. Tenemos la red social en Instagram, en Facebook, en YouTube, canal de YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales estamos y ahí estamos mandando información. Bien, pues Dios les bendiga, les mandamos un saludo, un abrazo y sigamos orando por tanta persona que está en necesidad, tantas familias que están en necesidad, y nosotros seamos esa luz que Dios necesita dar a estas necesidades, a estas personas. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego. Si deseas presentar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Envía por mensaje de texto la frase Oasis Gracia, sin espacio entre palabras, al número 77977. Recibirás por texto un link por el cual puedes presentar tus diezmos y ofrendas. O también por nuestra página web www.oasisgracia.org. Y también por nuestra aplicación Oasis de Gracia, que la puedes encontrar en las App Stores de Apple y Android. Mantente al tanto de avisos y notificaciones a través de nuestra página web, aplicación y redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Dios los bendiga. Hasta pronto.